Entonces Cristo, ¿verdad?, les muestra a los discípulos que a la gente que no está buscando a Dios nunca va a entender las cosas que pertenecen al mundo espiritual. Que a la gente que no está buscando a Dios nunca va a entender las cosas que pertenecen al mundo espiritual, porque están escondidas, son un misterio que solo el Espíritu, insisto, nos los puede revelar. Entonces Cristo ilustra con una siembra, escogiendo las semillas, que vuelvo a repetir, el oficio más antiguo de la humanidad, escogiendo a un sembrador y escogiendo la tierra para poder ilustrarnos material y terrenalmente los misterios del reino de Dios. ¿Qué maestro de maestros fue Jesucristo? Qué cosa más maravillosa saber que a través de ejemplos que hay en este mundo podemos comenzar a entender las cosas intangibles, eternas de la deidad y del poder y de la mente suprema del Creador del universo. Un sembrador salió a sembrar. Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció y dio un excelente fruto. 100 granos por semilla. Maestro, ¿por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? A ustedes Dios les dio a conocer los secretos de su reino. Pero a los otros les habló en parábolas para que viendo no vean y por más que oigan no entiendan. Pero a los otros les habló en parábolas para que viendo no vean y por más que oigan no entiendan. El problema era que ellos se habían hecho tardos para oír. Él lo podía declarar, pero ellos no lo podían asimilar. Esto a veces sucede cuando uno va a la iglesia. Usted tiene un pastor que enseña lo que la Biblia dice y lo explica de varias maneras. Y después del servicio usted conversa con alguna otra persona y dice, bueno, yo no creo que el pastor habló claramente hoy. No creo que su mensaje estuvo a la par con lo que él puede hacer. Pero, ¿se detuvo usted a pensar que el problema de ese día pudo haber estado en usted? Aquí dice, os habéis hecho tardos para oír. El problema no está en la persona que habla, sino en la que está escuchando. El problema de los oídos hoy. Ese es el gran problema de los creyentes, oír la palabra de Dios. El problema es sencillamente este, y Él lo va a tratar muy directamente. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero este es un tema bastante difícil que requiere una percepción espiritual aguda. Requiere de las personas que estén alertas espiritualmente, que tengan un conocimiento de la palabra de Dios, que estén cerca de la palabra de Dios. Los creyentes hebreos tenían un cociente espiritual muy bajo. No un cociente intelectual, sino espiritual. Espiritualmente ellos estaban muy por debajo de lo normal. Y aquí dice él, difícil de explicar. Y eso quiere decir que era difícil para ellos comprenderlo, era difícil interpretarlo. Y la razón es porque ellos eran como niños pequeños. Todo lo que ellos comprendían era el lenguaje de los bebés. Da, da, y gu, gu, y todo eso. Y eso es todo lo que algunos de los santos quieren escuchar hoy.
Quieren que el predicador les hable de esa manera, tan sencilla, infantil diríamos. No quieren algo que es difícil. Y esa es la razón por la cual algunos predicadores hoy están diciendo cualquier cosa en el púlpito. En realidad están asesinando la palabra de Dios. La matan completamente y presentan otra cosa que no es nada más que su propio punto de vista. Amigo oyente, la razón por la cual existe esto es que a muchas personas les gusta escuchar esta clase de lenguaje de los niños. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. Bueno, de hecho, en realidad la muerte no existe. Rick, ¿crees en el infierno? No, ¿Qué sería el infierno para ti? un trabajo que odiaba. El cielo está aquí en la tierra. El infierno está aquí. Es todo lo que tú quieres que sea. ¿Crees en un lugar llamado el infierno? Sí, ¿Quién se va allá? las personas malas. Aquí estoy, ¿me estás viendo? Aquí estoy, ¿me estás viendo? Desde que tenía 13 años, mi vida se ha ido al y me encanta. Espero que Jesús haya hecho un buen trabajo. Si en realidad se sacrificó por mí, será lo mejor, porque la única intervención divina que veo en mí es yo mismo. Es yo mismo. La Biblia dice con frecuencia que Dios es justo y que por tanto habrá un juicio del pecado. El pecado debe ser pagado, ya sea por un sustituto perfecto, el cual la Biblia revela como Jesucristo, o castigando solo al pecador mismo. El juicio final es cuando, antes de entrar en el estado eterno, se presentan todas las cuentas que hay que saldar. Todo eso se balancea. El hombre es juzgado según lo que ha hecho. Y no estando en Jesucristo, todos aquellos que son juzgados por los libros de sus acciones y hechos, la Biblia dice que irán a un lago de fuego. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, ellos fallan. Y has visto imágenes de nosotros en las calles, en aviones, en los taxis, en parques, festivales, tratando con algunas de las personas más difíciles del mundo. Pandilleros, miembros de sectas, ateos, gentes de religiones falsas. Pero hoy vamos a tratar de concentrarnos en el grupo de personas que son más difíciles de alcanzar. Estos son, sin duda, el grupo más difícil de gente con quien compartir tu fe. He estado compartiendo mi fe por más de 30 años. He predicado al aire libre miles de veces. Y aún así, ¿sabes cuál es mi mayor debilidad? Mi más grande temor, mi mayor debilidad es testificar a mi familia. Con un bautismo he de ser bautizado. ¿Y cómo me siento urgido hasta que se realice? ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo que no, sino división. Pues desde ahora se dividirán 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirá el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. El gran misionero Hudson Taylor dijo: la capacidad máxima del poder de la oración jamás se ha puesto a prueba. Si queremos ver el poderoso trabajo del poder divino y gracia labrada, en vez de debilidad y decepción, respondamos al reto que nos ha puesto Dios. Háblame, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y poderosas que no conoces. Fe. Y asegúrate que como soldado de Cristo, vivas como objeto de fe y no como sujeto de fe. Con eso me refiero a que no deberías dejar que algo que sucede en la tierra sea objeto de tu regocijo. ¿De dónde viene tu gozo? ¿Es porque las cosas te están resultando bien? ¿Qué pasa cuando resultan mal?
Entonces pierdes ese gozo. En lugar de eso, hazte el hábito de vivir como objeto de fe. Recuerda lo que Jesús dijo a sus discípulos. Les dijo que no debían regocijarse porque los demonios están sujetos a ellos, sino porque sus nombres están escritos en el cielo. Eso es un objeto de fe. El cielo fue el objeto de su regocijo. Haz lo mismo, y si haces del cielo tu objeto de regocijo primario, entonces no importa qué pruebas te toquen en esta tierra, aún podrás regocijarte. Podrás mantener tu gozo y nadie podrá quitártelo, hermano. Y el gozo del Señor será tu fuerza. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan, de modo que no dan fruto. Yo solía ir a la iglesia, pero ya no. Pero todavía creo en él. ¿Por qué si tienes educación cristiana? ¿Le diste tu vida a Cristo alguna vez? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Te apartaste de él? No, no me aparté. Yo solo estoy muy ocupada, así que no tengo mucho tiempo para ir a la iglesia. Así que hablo con él cuando puedo. ¿Hablas con él cuando puedes? Sí. ¿Lees la Biblia? No creo. Ya no, hace mucho lo hacía. ¿Lees tu Biblia todos los días? No, ¿Por qué no? soy perezoso. ¿Lees tu Biblia todos los días sin falta? No diario, pero sí oro todos los días. ¿Por qué no lees la Biblia diario? Falta de tiempo y no es una excusa. ¿Lees tu Biblia todos los días sin falta? No todos los días sin falta. ¿Por qué no? Tiempo. Y sé que no es una excusa. ¿Por qué no la lees todos los días? Porque a veces, como sabrás, la vida se entromete y todo lo demás. Porque a veces, como sabrás, la vida se entromete y todo lo demás. Y me doy cuenta de que debo hacerlo diario porque quiero profundizar mi fe. Profundizar el fuego en mi vida interior, ya sabes. Para avivarla. De esa manera podré volverme una mejor persona para mí y para los demás. ¿Lees tu Biblia todos los días sin falta? No, últimamente no. ¿Por qué no? Porque acabo de tener un bebé y he intentado descansar lo más posible. Esa es una buena excusa. ¿Se te olvida? Sí, señor, me ocupo y se me olvida. ¿Oras todos los días? Sí, señor, lo hago. ¿Por qué te acuerdas de orar pero no de leer la Biblia? Es una buena pregunta. Me avergüenzo de eso, lo siento. Estoy muy ocupada, pero quiero hacerlo. Lo que prometiste ayer, los 200, mira los pastores lo que prometió ayer, en el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio. Los 20, necesito 200 personas que digan yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200, ¿quién está contando? Está contando, 200 personas con 20, 200 personas con 20, vamos a hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios, 200 personas, los de anoche, échalo también ahí, échalo, sí, los que hicieron promesa el viernes, los que hicieron promesa ayer, venga, haga pacto hermano, haga pacto, no se vaya, haga pacto, vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito, yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance, yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios. Tengo la tarjeta, vete a buscar la tarjeta. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme.
Mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje y permaneciendo firmes dan fruto. La Biblia es única, porque trata los problemas de la humanidad. Dice el problema del corazón del hombre es el corazón del hombre. Un cambio político no nos va a librar de la corrupción. Lo que tienen que hacer es cambiar el corazón de los hombres. Se dijo un abrigo nuevo para cada hombre. Jesucristo es un hombre nuevo dentro de cada abrigo. Él te hará nuevo en tu interior y amarás lo que Dios ama. Y permaneciendo firmes dan fruto. La Biblia dice que no hay otro nombre en el cielo, debajo del cielo, en que podemos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. Y si usted puede responderme sí a estas preguntas, usted tiene el mismo tipo de fe que tenía Job. Pregunta número 1. ¿Puede confiar en Dios cuando usted está sumergido en sufrimiento? Desde el ángel le dice que desde ahí hasta la muerte del Mesías, o sea, desde la restauración de Israel hasta la muerte de Cristo, la muerte del Mesías, iban a haber 62 semanas de año. Tienes que entender que el mensaje de la cruz no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Les dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Nadie enciende una luz para cubrirla o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que alumbre a los que entran. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así pues, oigan bien, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, inclusive hasta lo que cree tener, se le quitará. Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Tienes fe en Dios? Sí, Señor. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho por ti? Cuando me arrepentí, te voy a confesar que pensé que era un ser humano perfecto hasta que me vi a mí mismo en el estándar de los 10 mandamientos de Dios. Y cuando me arrepentí, hizo exactamente lo que dijo que haría a través de su palabra. Se mantuvo fiel a lo que dijo y confío en su palabra porque ha sido probado y demostrado y ha cumplido por siempre y para siempre. Tengo plena confianza en que hace exactamente lo que dice lo que quiere decir y hace exactamente lo que dice. ¿Tienes fe en Dios? Sí la tengo. ¿Por qué? Porque sus promesas en su palabra son ciertas. Lo he visto desde el libro de Proverbios cuando era pequeño, antes de ser salvado. Eso es lo que me salvó, que podía leer el libro de Proverbios, ver las promesas de Dios y ver cómo se alineaban con la realidad. Y eso me permitió tener fe en Dios y me volví cristiano. Pero a fin de cuentas, la conciencia es quien debe responder diciendo: soy un pecador. Esto es cierto. Hay un vacío entre Dios y yo. Y es por eso que Jesús nos dio este brillante ejemplo con la mujer del pozo. Ella tenía cantidad de preguntas teológicas, como si fuera una fruta que pelas con gentileza, capa tras capa, hasta ver la semilla. Y él dijo: me has dicho la verdad. Esto es lo que pasó en tu vida personal, y ahora eres una mujer quebrantada con todos esos dolores de corazón.
Ella quedó pasmada. Ella corre de regreso a la aldea y dice, vengan a ver a la persona que supo todo sobre mí y aún así no me condenó. Esto es lo que ha hecho el evangelismo. Ha expuesto el corazón a Dios y ha dado la respuesta de Dios. Estoy llorando porque conozco la palabra de Dios y sé que me he alejado y que debo volver a acercarme. Sé lo que tengo que hacer. Sé que he cometido errores. El amor de Dios por ti es muy grande. La cruz es la expresión de su amor tan profundo hacia ti como persona. La Biblia dice que Cristo murió por todos nosotros, los pecadores. También dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Cuando realmente queremos su perdón, nos lleva a un arrepentimiento genuino. Cuando eso sucede y ponemos nuestra fe en Cristo, ponemos nuestra mano sobre el arado y no miramos hacia atrás porque Dios nos hizo dignos de su reino. Y que Dios te bendiga. Gracias. Después de ver el sacrificio del Padre, ¿cómo podríamos tú y yo volver alguna vez a los placeres emocionantes del pecado? Para hacer eso, tendríamos que despreciar el sacrificio del Padre y pisar la sangre de Jesucristo. No, en la luz de este sacrificio, voluntariamente me crucificaré a mí mismo para el mundo y el mundo lo hará para mí. Tal vez tú, al igual que muchos, oras pidiendo avivamiento, y eso es bueno. Pero si pedimos avivamiento y no compartimos nuestra fe, si relegamos el avivamiento a un soberano mover de Dios, entonces en esencia le estamos diciendo, Dios, sabemos que tu palabra dice, id al mundo y predicad al evangelio, pero nos quedaremos aquí para orar. Sabemos que el evangelio es poder de Dios para salvación, pero nos quedaremos aquí, porque es más fácil hablar con Dios de los hombres que hablar con los hombres de Dios. Debemos poner pies a nuestras oraciones. Oigan lo que la Biblia dice. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La gran comisión es que debemos ir al mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. Bueno, el evangelio incluye ambos hechos, que son arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación. Así que el arrepentimiento sin duda tiene que ver con la evangelización y la gran comisión.